Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este webinar de preguntas y respuestas acerca de los concursos MIPYMES de calidad con enfoque en cambio climático y digitalización empresarial. Dos de las convocatorias que están vigentes hasta el mes de agosto, que han sido lanzados por el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, con el fin de cofinanciar proyectos orientados a la obtención de certificaciones nacionales e internacionales por primera vez y a la implementación de tecnologías digitales respectivamente. La sesión de hoy la vamos a dedicar exclusivamente a responder las consultas que tengan acerca de las bases, acerca del formulario de postulación, y para ello nos acompaña Álvaro Ojeda, especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de nuestro programa. Entonces, para poder dar inicio a este webinar, los invitamos desde este momento a dejar sus consultas en el chat del Zoom y a los que nos siguen por Facebook también en los comentarios para que nuestro especialista pueda resolverlos. Por favor, les pedimos que al abordarse en esta sesión dos concursos de ProInnovate puedan especificar a qué convocatoria se están refiriendo para que Álvaro pueda ayudarlos de mejor manera. Entonces, desde ese momento abrimos chat para poder recibir las consultas que tengan sobre requisitos, sobre el proceso de postulación, sobre algún campo del formulario para los que están ya en esta etapa de llenar la ficha de postulación en nuestro sistema en línea. Pueden ir dejando sus consultas desde este momento en el chat. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Buenas tardes, gracias Vanessa por la presentación. Sí, efectivamente, hoy día vamos a tratar de responder todas las consultas que tengan respecto a bases y de repente también del formulario de postulación, tengan alguna duda. Entonces estamos aptos para poder responder. Sí, adelante. Por favor, no duden en poder escribir sus consultas para poder tener claridad. ¿Te parece, Álvaro, si podemos ir recordando también las fechas de cierre con sus cortes respectivos para tener también eso claro? Sí, tenemos en realidad para los dos concursos fechas diferenciadas. Vamos primero con el concurso de digitalización. Aquí en la página del concurso pues tenemos el calendario actualizado, ¿no? Entonces, ahora tenemos dos cortes. En las bases hay un calendario, pero ese calendario va variado. Entonces, ¿dónde busco el calendario, el nuevo calendario de digital? Lo voy a buscar en la página del concurso. La fecha del primer corte es el 31 de julio hasta antes de la 1 de la tarde. Y hay un segundo corte que es hasta el 21 de agosto de 2024, también hasta antes de la 1 de la tarde. Eso con respecto a digitalización empresarial. Con respecto a MIPYMES de calidad, tenemos también dos cortes. El primer corte es el 31 de julio de 2024 hasta antes de la 1 de la tarde. Y el segundo corte es hasta el 14 de agosto de 2024 igual hasta antes de la 1 de la tarde. ¿Cuál es la diferencia de un corte u otro? Que si presentan sus proyectos en el primer corte, pues los resultados se van a dar seguramente adelantados, ¿no? Por ejemplo, los resultados finales en el de calidad del primer corte se dan a partir del 16 de agosto, es decir, después de 15 días, ¿no? Prácticamente 16 días, ¿no? Y con respecto a digital, si presentaran su proyecto en el primer corte, los resultados también se dan a partir del 16 de agosto, ¿no? Entonces, de repente hay pymes que quisieran ya tener resultados antes, lo ideal sería que se presenten en este primer corte. Muy bien, me parece que hay ya algunas consultas, vamos respondiendo. Rosa nos dice, buenas tardes, tengo problemas en el registro de consultor en mi ficha de postulación. Según la plataforma indica que no está en la relación de consultores aprobados, pero en realidad sí figura en la lista de consultores aprobados. Es posible, si se han presentado algunos problemas, es posible que cuando el consultor se haya registrado, cuando hizo su postulación, a veces
haya, bueno, por un error involuntario, escrito mal su DNI y ese DNI está publicado. Nosotros no hemos variado, digamos, ¿no? Ese dato. Pero cuando uno jala del sistema en línea a ese consultor y como está enlazado con RENIEC, en realidad si está mal escrito el DNI o si se ha registrado erróneamente, involuntariamente mal, pues no va a jalarlo porque no existe esa persona. Entonces, en ese caso, yo sugiero que nos escriba el correo del concurso, en este caso de calidad, con copia al correo de soporte, primero manifestando el inconveniente y a qué consultor se está refiriendo, ¿no? Para que nosotros podamos revisar cómo está su inscripción y darle una solución, ¿no? Entonces ese sería el procedimiento, reportar ese inconveniente al correo de calidad y con copia al correo de soporte para que podamos solucionar. ¿Ya? Desde aquí yo no puedo hacer nada, no le puedo decir cuál sea el problema si no sabemos cómo está registrado, ¿no? La siguiente consulta de Víctor, ¿se podría postular a dos normas ISO, la 45001 y 14001? Sí, sí se puede postular a una, en este caso sería una binorma. Sí se puede postular a binorma siempre y cuando en el listado de consultores exista consultores de estas dos normas, o sea, como binorma aprobado. Sé que hay, ¿no? Entonces, si es que hay, sí puede postular. ¿Y cómo se registra en el formulario de postulación? Pues hay un campo que dice otros, ¿no? Otras normas en el sentido de cambio climático debe especificar ahí en otros binorma 45001 y 45000, perdón, 45001 y 14001, ¿no? Esa es la pregunta que está haciendo. Sí, sí podría. Eh, Nos dice René que por un viaje de urgencia no pude participar en el webinar de digitalización para las asociaciones y MIPAs. ¿Cuándo cierra? El primer corte, en el caso de digitalización, cierra el 31 de, de julio, ¿no? Y el segundo corte, el 21 de agosto. Entonces, si no alcanzas el 31 de julio, podrías postular en el otro corte, ¿no? Que es hasta el 21 de agosto. Cuando inicia el siguiente corte, es decir, si ustedes mandan su proyecto, por decir, el mismo 31 de julio, estoy hablando para digital, supongamos que mandan a las 12:50. Ese proyecto va a ser evaluado en el primer corte. Pero si mandan el proyecto después de la 1 de la tarde, es decir, si mandan el mismo 31 a la 1:01, ese proyecto automáticamente pasa para el segundo corte y se estaría evaluando después del 21 de agosto. Tengan en consideración eso. Eh, Luego nos dice Victoria, ¿se puede postular a la ISO 9001 y 14000 en cambio climático? Sí. Miren, en el anexo 5, por eso les digo siempre lean bases y anexos. En el anexo 5 hay un pie de página, me parece que es el pie de página número 12, donde hay una enmienda que saca INACAL, donde dice que la ISO 9001, la 14000 y con la 45000 se hace como una adenda que esas también pertenecen a cambio climático y son, me parece, 14 normas más, ¿no? Está la 37.000 también, entonces importante lean el pie de página que está en el anexo 5 para que puedan enterarse qué otras normas, aparte de las que están ahí publicadas, también puedan ser elegibles para esta convocatoria. Luego nos dice Antonio, digitalización empresarial en mi condición de beneficiario como miembro de un equipo ganador más no como líder de Polinovate 10G. ¿Puedo postular con otro proyecto de digitalización empresarial? Es un miembro de un equipo ganador, más no es el líder. Bueno, dependiendo si eres el representante legal o si has firmado contrato, un convenio
y actualmente está en ejecución, no podrías, pero si el proyecto ya terminó, sí podrías postular en el concurso de digitalización empresarial, ¿no? Tendría que terminar el que ya tienes o si es que eres representante legal, no podrías, ¿no? No puedes tener dos contratos activos. Catherine Cuba dice, ¿cómo puedo saber si algunos proyectos de mi pymes de calidad 2023 que quedaron accesitarios y cuentan con presupuesto? Escribí varios correos, pero no tengo respuesta. Bueno, cuando hay accesitarios y en esa convocatoria, por decir, se adjudicaron a 100 y quedaron 20 accesitarios, si uno de esos proyectos hubiera caído, es decir, no ha continuado, llaman al que está, digamos, primer accesitario. Hay un primer accesitario, segundo, tercero, cuarto. Entiendo que son proyectos de 2023. A estas alturas es posible que ya no haya proyectos o si es que los ha habido, proyectos que no han ejecutado por X sea el motivo, pues ya no se va a llamar a los siguientes accesitarios porque ya el tiempo, estamos a mitad de año, ¿no? Entonces yo recomiendo que pueda postular, ¿no? Pueda postular, si no ha firmado contrato, no tiene ahorita en ejecución ningún proyecto, así sea accesitario, puede volver a postular para esta convocatoria, ¿no? Entonces, si hubiera sido accesitario y hay presupuesto, seguramente Renóvate o el Ejecutivo le hubiese escrito diciendo de que como accesitario tiene la oportunidad de ejecutar porque hay presupuesto. Si no le han enviado ningún correo de estos es porque no hubo presupuesto en esa convocatoria, ¿no? Entonces, esta es una nueva convocatoria que no tiene que ver con la otra, ojo, porque este es de cambio climático. La anterior era una tradicional, es un presupuesto diferente, ¿no? Eh, Sergio nos dice, respecto al primer y segundo corte, ¿habrá alguna diferencia en la evaluación? No hay diferencia en la evaluación. De hecho, que son los mismos criterios, es solo por el tiempo. Pero sí tengan cuidado con esto. Supongamos que en este primer corte se presenten, no sé, 2.000, 3.000 empresas. Es posible que haya una mayor cantidad de ganadores y se vaya buena cantidad de presupuesto para el primer corte, si es que hubiese esa cantidad de postulantes. Pero si no, seguramente sí va a quedar dinero para el segundo corte. Pero si hay muchos postulantes en el primer corte, de repente va a haber menos dinero para el segundo corte. Entonces, tengan en cuenta eso. De hecho, que hay un numeral en las bases que nos dice es hasta donde alcance los fondos. Bueno, estoy resumiendo lo que dice el numeral, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso y si pudieran llegar al primer corte, háganlo, ¿no? Luego nos dice Valeria, buenas tardes. Por temas de la pandemia, gerencia tomó la decisión de no renovar el contrato de una oficina fija y decidieron alquilar una oficina coworking. ¿Es posible presentar la licencia de funcionamiento de las oficinas coworking? Esa consulta la tienen que hacer específicamente al legal. ¿Por qué? Porque si yo te digo sí ahora, hay que analizar cada caso, hay que ver cuándo se ha hecho el contrato con ese coworking. Si el contrato se ha hecho ayer, es posible que no sea válido, pero si el contrato ante notario de repente se hizo hace un año atrás, es posible que sea válido. O sea, de qué va a depender de cuánto tiempo tenga ese contrato con el coworking para que pueda ser válido la licencia y si la implementación de esta ISO se va a hacer en esa sede, porque muchas veces quieren hacerlo en el taller, pero el taller está fuera de la oficina donde tienen la licencia. Ojo, las bases dicen muy claro que la licencia de funcionamiento debe ser del taller o del lugar donde se va a implementar la ISO. Ahora, hay otra cosa, que cuando va a depender de la ISO que tú quieras. Si la ISO es un prerequisito para obtener esta ISO, una licencia de funcionamiento, así sea del coworking, no te la va a aceptar cuando te hagan la, la emisión de la ISO, la certificación. Entonces, por eso te digo que nos hagan las consultas mucho más detalladas, qué ISO quieres obtener, desde cuándo es tu contrato, para poderte responder, Valeria.
Ahorita no te puedo decir si es válido o no tu contrato con Cobora. De Nilsson nos dice sobre la digitalización de empresa, quiero registrar mi empresa y es bastante complicado. ¿Se puede rellenar el procedimiento presencialmente? No te entiendo. Es decir, tú estás buscando de repente una asesoría personalizada para llenar el formulario. Nosotros, como Prinoate, no brindamos asesoría personalizada para el llenado de formulario. No es, digamos, nuestra función. Nuestra función es dar información por igual a todas las personas, sin discriminación, dar la misma información para que todos puedan manejar la misma información. Nosotros hemos hecho el día de ayer el webinar de llenado del formulario de postulación, ¿no? Entonces ahí hemos brindado de manera general qué se llena en cada sección. Entonces no va a ser posible llenado de manera presencial. Si quieres venir a la oficina, no va a ser posible porque si no, a todos tendríamos que darle ese mismo servicio, ¿no? Entonces por eso es que se hacen talleres de webinar. Hailey nos dice, en la reunión el jueves pasado indicaron que era posible postularse a una trinorma siempre que esté con enfoque de cambio climático. ¿Cómo podemos registrar? Si es trinorma, igual, la tienen que registrar en otras certificaciones. Hay una opción en el formulario de postulación donde está el listado, donde te mencionan todas las normas y seguramente ahí no está trinorma, pero hay una opción que dice otros. En ese espacio de otros deben de especificar la trinorma con la que quieres postular, siempre y cuando esa trinorma sea dentro de lo que es el enfoque de cambio climático. Por ejemplo, una 9001, 14001, 45000, esas sí están dentro del enfoque de cambio climático. Si es otra distinta que no está, eso se especifica en el anexo 5, en el pie de página 12, donde te indican cuáles sí entran a esta convocatoria, ¿no? A ver, sean más precisos, por favor, en la consulta, porque hay una consulta demasiado larga. Catherine nos dice, hice anteriormente la consulta sobre si debía postular para consultor de diagnóstico estos 2024, ya que estoy aprobado en el 2023. Consulta, donde se me respondió que no es necesario que postule como diagnosticador, ya que estoy aprobado para la ISO 9001. Sin embargo, en la lista publicada de este año, mi nombre no aparece. Quisiera saber el motivo. Es posible que sí estés aprobada en el año anterior, pero que no ha sido admitida para esta convocatoria. Ojo, no estoy seguro si eso pasó, pero es posible que no estés admitida porque de repente tu diagnóstico con la empresa que hiciste anteriormente ha sido observado, de repente había un problema en el desempeño como diagnosticador. Esa consulta tendrías que hacerla a la unidad de evaluación. Hay un correo de evaluación y selección donde puedes preguntar por qué no sale tu nombre, ¿no? Hay cada caso particular. Sé que hay un grupo de consultores que han sido retirados porque tienen observaciones en su desempeño de diagnóstico, ¿no? Entonces, no sé si estés en esa lista o es posible que haya un error, no lo sé. Tendrías que consultar en la unidad de evaluación y selección. Tenemos la otra consulta. Sergio nos pregunta, para el caso del proceso de digitalización para cooperativas, ¿ya no se puede postular? ¿No se evalúa antes a un consultor? Los consultores ya han sido evaluados y ya están publicados, ¿no? Entonces o sea, como cooperativa sí puedes postular siempre cuando sea una cooperativa, ojo, agraria. Solamente pueden postular en la categoría 2 de digitalización cooperativas agrarias, no cooperativas de crédito o otro tipo de cooperativas, solo agrarias. Entonces, si tú eres una cooperativa agraria, o mejor dicho, perteneces a una cooperativa agraria o representas a una cooperativa agraria, sí puedes postular y puedes sugerir a un consultor del listado que está publicado en la página del concurso. Pero antes te tienes que poner en contacto con este consultor para hacerle saber y para que él sepa, bueno, si tiene espacio o tiempo para poder
trabajar contigo y lo pueda sugerir dentro de tu formulario de postulación. Por eso que publicamos el celular y el correo electrónico de los consultores para que puedan ponerse en contacto. Esto está indicado en las bases, por eso que antes de postular hay que leer las bases donde nos dice el procedimiento de cómo postular, ¿no? Norberto nos dice, quiero postular a mi empresa para la ISO 14001. Puedo postular con un consultor aprobado en la binorma ISO 9001, 14001, solo tiene que hacer el uso de la 14001. Primero, tienes que agotar y tienes que demostrarnos que has agotado todas los consultores que solamente son 14001, ¿no? Tenemos varios que son solo 14001. Nosotros podemos llevar la contabilidad de cada uno de ellos dentro de los formularios de postulación, ¿no? Entonces tienes que agotar con ellos. Si es que no hubiera, nos tienes que comunicar por un correo que no hay consultor, pero sabemos que hay, para ver cómo podemos ayudarte si es que ese consultor que tiene como binorma podría hacer una sola. Pero primero se tiene que agotar todas las posibilidades con los de 14001 de manera individual. Pamela nos dice, para el concurso de digitalización empresarial he visto que se puede usar los fondos para suscripciones de plataformas. ¿Aplica para plataformas PMS o RP? Ojo, no son suscripciones, son adecuaciones. No es posible que se pague la suscripción, sino son adecuaciones. Ojo con eso. No, suscripciones no son elegibles. No hay en el anexo de gastos elegibles no existe la palabra suscripción. Estoy seguro de eso. No, no son elegibles suscripciones, son adecuaciones, ¿no? Que puede hacer de X herramienta. Lisbeth nos dice buenas tardes. Sobre la carta de consultor para subir al sistema, ¿cómo puedo elegir el staff o cuáles son los criterios de considerar? Eh, Primero tienen que, obviamente, ponerse en contacto con el consultor, ¿no? Ustedes tienen que seleccionar a un consultor. Nosotros no le podemos decir a qué consultor. Tienen que seleccionar a uno que está publicado en la lista. Si este consultor acepta trabajar contigo, pues te tiene que firmar la carta que se pide. Me parece que es el anexo 11, pero no sé de cuáles de los concursos nos estás escribiendo. Sería bueno que especifiques a qué concurso, pero bueno, en ambos casos el consultor tiene que firmar esta carta donde él autoriza que tú lo sugieras como su consultor dentro del formulario de postulación, ¿no? Entonces, este es el procedimiento. Ponerse el contacto y si acepta, pues él debe de darte el permiso mediante esa carta que utilices sus datos para que lo propongas como su consultor. A ver, ¿qué más tenemos? Los fondos son aplicables para certificaciones de materiales o de sostenibilidad. Como lead bring, ahorita no te sabría decir, sería bueno que nos hagas esa pregunta específicamente para consultar con los especialistas si esta certificación que nos estás mencionando es válida. No tengo ahorita respuesta para ello, a Ronald me refiero, si nos puedes enviar un correo a calidad para investigar un poco más sobre la certificación del cual nos estás escribiendo. Rodrigo nos dice, ¿dónde encuentro el calendario de ambos concursos? Eh, a ver, la forma más calendario ProInnovate 2024. Una vez que tú pongas calendario ProInnovate 2024, te va a botar a un calendario general de todos los concursos. En ese calendario, ¿qué concurso quieres? Del concurso y ojo, el procedimiento más rápido es poner en el Google, en el buscador, calendario ProInnovate 2024 y te va a botar el calendario general y dentro del calendario general puedes elegir a qué concurso
quieres información, haces clic en la banderita y te entras de manera ya individual a cada concurso, ¿no? Entonces, ese es un poco el procedimiento más rápido para encontrar información en los concursos. Nos dice, el año pasado participamos del concurso, Valeria nos dice, de calidad 2023, pero no salimos ganadores. ¿Es posible presentar la copia notarial de la licencia de funcionamiento que tenemos del año pasado? No, no es posible. Tiene que ser reciente, ¿no? Como suele pasar, máximo me parece que es 3 meses de validez lo que da un notario a un documento que firma. Entonces no es posible que nos presentes una copia notariada del año pasado. No, no lo van a aceptar. Débora nos dice, buenas tardes, quisiera saber si el equipo técnico puede realizar la implementación de la norma, no el diagnóstico, solo la implementación. Nuevamente, revisen el anexo 4 de las bases. ¿Qué dice el anexo 4? Que quien haga la implementación no debe tener ningún tipo de vínculo con el equipo técnico o con el personal o con directivos de la empresa o con el que hizo el diagnóstico. Debe ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, no puede el equipo técnico hacer la implementación. Eso no es válido. Victoria nos dice, revisé los anexos de concurso de MIPIMES de calidad de cambio climático y no se muestra el anexo 1 ficha de postulación. ¿Dónde lo puedo encontrar? En el sistema en línea. Ojo, la ficha de postulación no se pone en el anexo de bases porque eso lo encuentran en el sistema en línea. Tienen que acceder al sistema en línea y ahí está el formulario de postulación. Y mi otra consulta es, piden la lista de clientes y ventas por cada uno de ellos. ¿Estas ventas deben ser incluidas con el IGB? Sí, deben incluirlas con el IGB. Eh, Buenas tardes. Si nos presentamos en el primer corte y no ganamos, ¿podríamos presentarnos para el segundo corte ya sabiendo los resultados del primer corte? No, porque solamente puedes presentarte una vez en la convocatoria. Es más, no creo que... a ver, si los resultados recién salen, dependiendo del concurso, me parece que los resultados salen después de que se cierra el segundo corte. Entonces, me parece que no hay forma de saber si ganaste o no. Pero no es posible que crees un segundo formulario como para de repente tentar, ¿no? A una segunda oportunidad en la misma convocatoria. A ver, buenas tardes. ¿Se puede postular a mi pymes de calidad para poder ejecutar la norma 27001? Sí, me parece que la 27001 igual está en estas adendas mandatorias que que ha sacado INACAL. Revisa el anexo 5, el pie de página. En el anexo 5 hay un pie de página, que es el 12, donde hay un link donde están todas las otras normas que INACAL ha hecho una adenda para cambio climático. Entonces, me parece que sí está la 27001. Revisa, por favor. Mariana dice, en calidad yo postulando solo con una empresa, al intentar registrarme una segunda oportunidad, y cópianos el correo María a el correo de calidad. Particularmente voy a revisar este caso. Debe ser algún problema que está sucediendo porque normalmente un un consultor de diagnóstico aprobado puede postular hasta con 10, ¿no? Es raro que solo te permita uno. Eh, a ver, Nilton nos dice, buenas tardes. Al momento de empezar a formular el proyecto mediante el sistema, me figuró una encuesta inicial para completar que estaba como pendiente. ¿Es correcto? Sí, hay una encuesta que les está llegando o que tienen que llenar obligatoriamente todos, si no, no les va a permitir avanzar. Entonces, esa encuesta, ojo, no tiene calificación, no es parte del proceso de selección. Es simplemente una encuesta para tomar una data para un estudio, ¿no?
Mayra Paola nos dice, para la postulación es necesario que el representante legal se inscriba en la plataforma. Ojo, hay un numeral en las bases donde dice que el representante legal obligatoriamente es quien abre con sus datos el sistema en línea y da su correo para postular a la empresa. Nosotros vamos a fijarnos muy bien en eso, porque eso es obligatorio. Hemos descubierto que hay terceras personas que están postulando a las empresas y las empresas no están ni enteradas que les están postulando. Por eso que es necesario que el representante legal con sus datos es quien abra la cuenta para la formulación del proyecto. Bueno, ya les digo esto, luego de repente van a tener alguna queja si los formularios no ha pasado a evaluación porque de repente no es el representante legal quien está abriendo la plataforma. Ahora, el representante legal debe ser el coordinador. Eso también dice, porque el coordinador debe tener facultades para la toma de decisiones. Y normalmente quien tiene facultades para toma de decisiones, pues tiene el representante legal, ¿no? Tenga cuidado con eso, Paola. Mayra Paola. ¿Dónde encuentro el calendario de las fechas claves? Como te digo, entren a Google, pongan calendario Proinnovate 2024 y ahí les va a aparecer el calendario de todos los concursos. Busquen el concurso de calidad o digital el que les interese y hagan clic en la banderita para que puedan tener toda la información, ¿no? Y ahí están los calendarios actualizados. Eh, Lisbeth, buenas tardes. ¿Solo las empresas agrarias o asociaciones productivas pueden postular al concurso de digitalización o también pueden postular empresas que se dedican a la construcción, tecnología, entre otras? Sí, Lisbeth, sí puede postular. Ojo, hay dos categorías. Una primera categoría que es asociaciones de carácter productivo, que son asociaciones, pues, por ejemplo, ¿no? Tipo, de repente, Gamarra, ¿no? Gamarra tiene varias asociaciones. ¿Puede postular a la asociación Gamarra? Sí, puede postular. Y hay otra categoría que es para microempresas y cooperativas agrarias. Ahí solamente sí pueden ser cooperativas agrarias, pero microempresas hasta 150 UITs de ventas sí pueden ser microempresas de construcción, de tecnología, restaurantes, consultoras, todos los rubros, siempre y cuando cumplan el requisito de ventas, ¿no? Entonces sí puede postular Lisbeth en esa segunda categoría que dice microempresa y o cooperativas agrarias. El video webinar que lleva formulario, no sé si haya sido grabado, no tengo ahorita información sobre el video de webinar de llenado de formulario. A lo mejor pueden escribir al correo de comunicaciones para que les pueda dar razón de ello. Álvaro, si me permites, vamos a Sí. compartir el enlace en el chat para que lo puedan revisar desde este momento si gustan. Ujú. Ah, ok, gracias. El video, sí, están preguntando sobre el video. Hay tres preguntas, ahora lo van a colgar, me parece, en el chat. Joel nos pregunta, ¿solo puedo postular con un consultor? Por ejemplo, yo tengo en mi propia empresa un especialista de gestión de una normativa específica como HAS. ¿Sí o sí tengo que llamar a un consultor? Sí, solamente pueden participar los consultores que han sido evaluados y aprobados. Todos estos consultores que están publicados han pasado por un riguroso proceso de selección. Se han pedido muchos requisitos, entonces son con ellos los que deben trabajar. Y una observación, la certificación HACCP no entra para esta convocatoria, porque no es cambio climático. Y si quieren, revisen en las adendas que ha dado INACAL, no está esta certificación. Entonces, para cambio climático no es elegible, pero sí de repente para una siguiente convocatoria que sea de calidad tradicional, ¿no? Pero para este de cambio climático no es elegible, Joel, esa certificación. Norberto dice, como postulante al consultor de diagnóstico, si no he sido seleccionado, ¿cómo puedo saber en qué me he equivocado? Tendrías que escribir para pedir esa información al correo de selección y evaluación para que te den esa información.
Catherine nos dice, ojo, nos está preguntando cosas de ejecución. No, no voy a responder cosas de ejecución porque eso no me corresponde. Estamos respondiendo preguntas de bases, ¿no? Nos estás preguntando si se ha demorado un depósito inicial, se avanzó con los servicios, reportes firmados. Lastimosamente, Catherine Cuba, no te puedo responder porque no tengo información sobre eso. Sí te puedo responder sobre consultas que tienes sobre la postulación y bases. Mm. A ver, Rosa López nos dice que el consultor no acepta el sistema, lo rechaza. Y cuando nos hagan las consultas, al correo nos tienen que dar los datos completos de esa persona, que se llama el consultor, su DNI para poderlo buscar, porque a veces nos dice mi consultor no acepta, pero no nos dan más información. Es posible que nos esté respondiendo el correo porque no tengamos mayor información sobre de quién se trata. Por favor, especificar en los correos. Eh, Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer cuando los diagnosticadores que me contactan me piden que quieren hacer la implementación? También una consultora, cuando les digo que no pueden ser juez y parte, me dicen entonces no puede ser mi diagnosticador. Sí, cuando hay ese tipo de consultores o diagnosticadores, si tú tienes escrita la respuesta de este consultor, por favor, repórtanos al correo de calidad para poder nosotros proceder. No es justo que los consultores o consultoras les estén condicionando. Está prohibido que el diagnosticador sea el mismo implementador, a la consultora sea la misma implementadora, ¿no? La entidad solicitante es quien puede proponer a la implementadora. Entonces, cuando tengan ese tipo de respuestas, mándenos la respuesta de esta persona al correo de soporte para tomar alguna medida con estos consultores. Seguramente no serían ya elegibles. Es la única forma de que nosotros podamos poner un pare a eso, ¿no? Que nos ayuden a nosotros reportando esos casos con nombre y apellido. Pamela nos dice en el anexo de digitalización empresarial figura lo siguiente: contratación de servicios de plataformas, ejemplo para trabajo, venta virtual. Si esto no se refiere a suscripciones, a ver, una cosa son, digamos, servicios de plataformas y otra cosa es, digamos, una suscripción, ¿no? Entonces, nosotros lo entendemos así. Por ejemplo, contratación de servicios de plataformas es cuando se hace una adecuación de esa plataforma. O sea, está bien, te va a brindar un servicio, pero se adecua a la necesidad de la empresa, ¿no? A la necesidad de la empresa. Es diferente, es el hecho, por ejemplo, yo pago una suscripción a Netflix, o sea, puedo tener eso, o sea, no está permitido hacer ese tipo de pagos, ¿no? Siempre tiene que haber un proceso de acondicionamiento. Si no, no tendría sentido este concurso, ¿no? O sea, no habría ningún tipo de implementación de tecnología. Simplemente sería pago de suscripción el concurso, ¿no? Entonces, eso no es el objetivo. Para el concurso de mi pyme de calidad, si mi licencia de funcionamiento está habilitado solo para oficinas, excluyéndome del taller donde realizo la fabricación de mis productos, sería observado, sí, la licencia en funcionamiento debe ser del taller donde se va a implementar la ISO, ¿no? No de la oficina. Alison Tafur nos dice que es un consultor ya aprobado, pero le figura como 10 proyectos. De igual manera, hay que hacer ese reporte a soporte y a calidad para ver el caso, por qué está jalando así. A ver. Sergio nos dice, para el caso de requisito de ventas anuales mínimas de 13 UIT, ¿se puede sustentar con una declaración jurada o algún mecanismo u otra alternativa para el caso de organizaciones que tengan un año de funcionamiento pero que no superen el monto requerido de ventas? La única forma de sustentar es la declaración del impuesto a la renta o el reporte tributario. No puede ser sustentada las ventas con una declaración jurada, ¿no?
Tiene que ser la declaración, la SUNAT, o el reporte de ventas emitido por SUNAT. Esos son los dos últimos documentos. Eh, ¿Qué paso se sigue para el depósito de los 5.000 por el diagnóstico para pagar mi diagnosticado? Primero, tienes que ganar, tienes que ser adjudicado. Segundo, tienes que entregar los requisitos, documentos que se te pide. eh, y firmar el contrato con Preinovat. Luego de firmar el contrato, recién, o sea, para firmar el contrato se tiene que hacer la reunión previa, tienes que entregar documentos, el plan, un POA, es decir, son varios documentos que se elaboran ya en ejecución para firmar el contrato. Una vez que firmes el contrato, recién se te puede hacer el depósito de los primeros 5.000, ¿no? Entonces, esto ya es parte de la ejecución, no son parte de las bases. Ojo. Alexander nos dice, ¿se puede postular a digitalización y MIPES de calidad al mismo tiempo? Sí, sí puedes postular, pero si ganaras en los dos concursos, no puedes ejecutar ambos, solo uno. Tienes que renunciar al otro. No puedes tener dos contratos activos con Proinova. ¿Puede postular las asociaciones de productores agrarios? Sí pueden postular las asociaciones de productores agrarios, ¿no? Siempre y cuando sea una persona jurídica y cumple con los requisitos exigidos en las bases. Eh, ¿Todavía es posible para postular para ser consultor? No. Para ser consultor, la convocatoria cerrada el 14 de junio. Ya no es posible. Chanel nos pregunta, estaba viendo que se hará el diagnóstico con un consultor aprobado y que ya está publicado en casi de la implementación. En caso de la implementación, puedo usar a cualquier empresa o consultor que no está dentro de los aprobados. El diagnóstico también tengo que implementar con estos consultores. No. Esa relación que hemos publicado solamente es para la primera fase de diagnóstico. Por eso es importante leer las bases. En las bases, ¿qué dice? Que se hará una convocatoria para diagnosticadores, no dice implementadores. En el anexo 4 de las bases, en ambos concursos, sí dice cómo va a ser el proceso de selección de los implementadores. A ver, les resumo. Si la empresa adjudica el proyecto, inicia con el diagnóstico con uno de los consultores aprobados. Cuando termine el diagnóstico, si ese diagnóstico es aprobado, pasa a una segunda etapa de implementación, ¿no? Donde se desembolsa en hitos los 40.000 soles, o sea, según en la categoría que esté presentándose. ¿Cómo hago para conseguir al consultor? Está escrito en el anexo 4. Nos dice de que la entidad solicitante y o con el apoyo del consultor de diagnóstico deben de presentar a una terna, es decir, a 3 empresas que hagan la implementación, es decir, que cumplan los requisitos mencionados en el anexo 4 de las bases, que cumplan esos requisitos y que sean los posibles proveedores para la implementación. Cuando ustedes presentan esa terna, ProInnova te va a evaluar a esa terna y ProInnova te va a decir, mira, este es el que cumple y este es el que debe hacer la implementación. Esa es la manera, ¿no? Esa es la manera que describe las bases. No hay ahorita un listado publicado de implementadores, solo de diagnosticadores. Pamela nos dice, siendo una microempresa de agencia de viajes mayorista, un tour operador virtual, ¿puede postular sin licencia de funcionamiento? Depende a qué concurso, no nos estás especificando qué concurso. En el concurso de calidad se pide licencia de funcionamiento. En cambio, en el concurso de digitalización no se pide licencia de funcionamiento. Eh,
Catherine nuevamente nos pregunta el anexo de autorización del consultor de diagnóstico en caso sea persona jurídica. ¿Este anexo debe ser llenado por el consultor designado o por la persona jurídica? Ahí este especifica que entran ambos, ¿no? La persona jurídica presenta a su personal que va a hacer ese trabajo. Entonces, si tú te das el trabajo de leer el anexo, lo vas a entender. Ahí especifica si es persona natural o persona jurídica. Especifica esto en el anexo. Yanina nos dice respecto a las acciones sobre la NCD en la sección B del formulario de mi PYME de calidad. Estas acciones son obligatorias de realizar para obtener el financiamiento. Ojo, el concurso Mi Pymes de Calidad está dentro de lo que es cambio climático. Si tú no llenas o dices no voy a hacer esto, te estás excluyendo tú sola porque es un concurso de cambio climático. Entonces, indirectamente se entiende que sí son obligatorias hacer estas acciones, ¿no? Eso a la pregunta de Janine. La implementación lo puede hacer un profesional o una empresa acreditada para ello. Si es una empresa acreditada, hay algunos requisitos que se pide, pero no, esto solo es colocar la cotización. Nuevamente, Joel, tienes que leer el anexo 4. En el anexo 4 dice que debe ser una persona jurídica y hay requisitos, ¿no? Que van a ser evaluados. Entonces, no puede ser una persona eh, natural, debe ser una persona jurídica y sí hay requisitos, ¿no? Leer el anexo 4. Si el certificado de inspección técnica está vencido, que viene con la licencia, ¿se puede postular? Nosotros no pedimos certificado de inspección técnica, lo que pedimos es la licencia de funcionamiento que esté vigente, ¿no? Carlos nos pregunta si aún puede postular para ser consultor de calidad. No, ya cerraron las postulaciones el 14 de junio. ¿Qué es EPST? Es una empresa proveedora de servicios tecnológicos. Son las entidades que hacen la implementación, ¿no? Ellos tienen esa inicial EPST. Eliana nos dice, en el concurso de cambio climático para empresas consultoras para la implementación ISO, ¿ya fueron seleccionadas o cuáles son las fechas? Nuevamente, las empresas que van a hacer la implementación, no hay un proceso que Proinova te saque. No va a ser una convocatoria de empresas implementadoras. En el anexo de las bases, en el anexo 4 indica lo siguiente, que la entidad solicitante o el consultor de diagnóstico deben de proponer a una terna de empresas posibles que hagan la implementación y deben de cumplir los requisitos que están estipulados en ese anexo 4. ¿De dónde sacan ellos? Ellos tienen que darse el trabajo de buscar a estas empresas implementadoras. Pero Innovate al menos no tiene un listado, bueno, posiblemente tal vez al año siguiente se publique un listado tentativo, pero no va a haber un proceso de selección general como sí se hizo con los diagnosticadores, sino más bien acá la entidad tiene que darse el trabajo de buscar y presentar una terna, ¿no? Y para que Proinova te evalúe esa terna. Víctor nos pregunta, ¿es necesario que postule con la ISO 14001? Eh, no te entiendo la pregunta. O sea, tú puedes postular con cualquiera de las ISOs que esté en el listado de cambio climático. No te obligamos a que postules con el 14001. Víctor Orozco publicará una lista de personas jurídicas que puedan hacer la implementación. Bueno, en las bases indica que quien propone es la entidad solicitante o el consultor de diagnóstico, ¿no? Eh,
Janina nos dice sobre las NDC del formulario, las actividades señaladas deben realizarse antes de obtener el financiamiento o es para realizar una vez obtenido el financiamiento. Bueno, ahí hay preguntas que te dicen si ya esas actividades las has ido haciendo antes del concurso o los vas a hacer después del concurso, ¿no? Entonces, eh, el dinero, los recursos no reembolsables no son para hacer esas actividades, ojo. Eso es para obtener la certificación, ¿no? No es el dinero para implementar actividades para acción climática, sino para obtener la certificación. Tengan cuidado con eso, ¿no? Entonces, si ustedes ponen que nunca han hecho ninguna actividad, bueno, eso va, en el criterio de evaluación hay un peso sobre eso. Lean muy bien los criterios de evaluación, ¿no? Por eso están esas preguntas para lo que es acción climática. ¿Las fechas de los cortes se mantienen o están sujetas a alguna variación? No, las fechas de los dos cortes hasta ahora se mantienen, no hay motivo para poderlas cambiar. ¿Qué sucede si mi terna de entidades proveedoras ya copó su capacidad de proyectos que puede implementar? Pues tienes que buscar otra terna, ¿no? O sea, tienes que buscar otra entidad que tenga la capacidad de implementar. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Hay algunas que tienen que ver con la cantidad de postulaciones que no les acepta el sistema. Yo sugiero que esas consultas las hagan a soporte y nos copien a calidad para nosotros presionar o de repente no está llegando. Vean bien también si están escribiendo el correo correcto. Normalmente se responde a todas las consultas que están llegando, ¿no? Muy bien, Álvaro, justo hemos colocado el mail de soporte técnico que para todas estas consultas que hay sobre el formulario en caso hubiera algún inconveniente del sistema. Muchas gracias por haber resuelto casi todas las consultas de nuestros participantes y simplemente recordar que el plazo máximo para postular es en primer corte el 31 de julio para ambos concursos y los cortes finales 14 de agosto para el concurso de MIPYMES de calidad y 21 de agosto para el concurso de digitalización empresarial. Entonces esperamos sus postulaciones desde todas las regiones del Perú. Igual van a seguir habiendo en los próximos días más eventos para explicar el formulario, para igual responder consultas sobre las bases, así que también pueden conectarse a los siguientes eventos que tenemos programados que están en la página web. Muchas gracias a todos por estar aquí en el Zoom y también en nuestra transmisión por Facebook. Buenas tardes y felices fiestas patrias también.